Hola, hola. Bueno, bienvenidos a este directo. Le he cambiado la hora, le iba a hacer a las 9:30, pero al final he decidido hacerla a las 6:30, tenía un huequito. Así que antes de mi clase de las 8, a las 8 tenemos una clase de estiramientos para aquellos que llegáis a casa después de vuestra jornada, después de vuestras batallitas diarias y queráis relajar el cuerpo, prepararos para vuestro merecido descanso. Y bueno, se me ve muy blanca, estoy con luz natural. Hola, Valentina. Espero que no se me vaya la luz porque no tengo la luz de la que utilizo normalmente, es luz natural, pero bueno, esperemos que dure. Que no se me haga de noche, de todas formas tampoco os voy a dar tanto la vara. Bueno, el tema de hoy es sexo, espiritualidad y magia. Contaremos algunas curiosidades, cómo se relacionan todos ellos entre sí y bueno, a partir de aquí pues tomar vuestras conclusiones, bueno, pensar vuestras cosas, en cómo os manifestáis a este nivel, ¿no? Qué cosas os gustan, podéis investigar un poco más si sale un tema que os agrade. Y bueno, vamos a ella. Pienso que para comenzar es bueno definir qué es espiritualidad. Quizá para diferentes personas sean temas diferentes. Para mí es complicado definirlo en palabras porque yo es algo que más bien siento. Sin embargo, estuve buscando algunas definiciones y encontré una que me gustó bastante, que os leo, que dice que es la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta de forma material y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. Bueno, sin embargo, muchas personas creen que la espiritualidad tiene que ver con la religión y no es así. Yo siempre le digo a mis alumnos que cada uno tiene que buscar su propia espiritualidad, tiene que buscar aquello que le mueve a ese nivel. Y para algunas personas pues puede ser una religión, sí que es cierto, pero para otras no tiene nada que ver. Para otras pueden encontrar su espiritualidad quizá pues haciendo de voluntarios, ayudando a otras personas o yendo a pasear a la naturaleza. ¿Por qué? Porque estos son actos que te elevan también, que hay personas a quien estas cosas pues les hacen sentir elevados. Y eso es una forma de espiritualidad a mi forma de ver, ¿no? Porque es algo que ellos quizá no pueden definir lo que se siente, pero se sienten en ese momento pues que están en un estado pues más elevado. Y hoy día también mucha gente está buscando espiritualidad en crecer, en desarrollarse personalmente, en armonía con todo su ser, pues a través yo qué sé, de cualquier práctica, de lecturas, bueno, pues de encontrar a otras personas afines a su forma de pensar y compartir, con el yoga, con la meditación, ¿vale? Ahora hay tantas formas de buscar tu espiritualidad que por eso es que pienso que es muy difícil encontrar una sola definición y que cada persona ha de encontrar su forma y su manera de sentirla, ¿no? Y bueno, volviendo al tema que nos ocupa, quizá nos parece que el sexo no tiene nada que ver con la espiritualidad. Sin embargo, yo creo que esto no es así. Nos lo puede parecer, tampoco quiero decir que toda la espiritualidad sea sexo, pero sí que han estado unidos y siguen unidos en algunos puntos, ¿vale? Nos lo puede parecer que no, porque llegó un momento en el que se separaron estos conceptos, pues por intereses o por, bueno, pues por ciertas restricciones, por ciertos pensamientos, ¿cómo se dice? Bueno, como que nos quisieron imponer, ¿no? Y algunas religiones también lo llevaron al estatus de pecado, pero tenemos que ir, si nos vamos a algunas culturas antiguas, si nos vamos a la antigüedad, podemos ver que sexo y espiritualidad, y al final todos los aspectos de la vida, y el sexo es uno de estos aspectos, como la salud, por ejemplo, también, pues están relacionados, ¿vale? Sobre todo
Esto sucedía en las culturas orientales, porque también, aunque también quedan huellas en la Europa antigua y en algunas festividades paganas que todavía hoy en día se celebran, ¿vale? Por poner ejemplos de conocimientos en los que se unen estos dos conceptos y por tomar quizá los más conocidos en el mundo occidental, pues tenemos, por ejemplo, el tantra y el sexo tántrico y la sexualidad sagrada, como tú lo quieras llamar, ¿no? En el que las personas que lo practican pues tienen como objetivo crecer personal y espiritualmente a través de algunas técnicas sexuales, ¿vale? También en el taoísmo puedes encontrar pautas pues, para mantenerte saludable a través de prácticas sexuales y en este caso pues también está ligado a la salud, además de la espiritualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, en algún momento esto se sintió pues como una filosofía de vida en que se unía todo. También en la antigüedad se sabe que se utilizaba, no siempre, pero a veces y en determinados templos, el acto sexual como una forma de conexión con la divinidad, ¿vale? Tal como pasaba, pues, por ejemplo, con las sacerdotisas de Afrodita, de Istar, Sekhmet, Inanna, y también en magia sexual, pues para lanzar determinadas energías, ¿no? Además, la mitología está llena de referencias al acto sexual, ¿no? Desde tenemos, pues, por ejemplo, el encuentro de la energía femenina masculina con Shiva y Shakti, en la hindú, pues encontramos también en la mitología griega, pues todas hola Laura, las danzas de Zeus y otros tantos mitos en los que nos hablan de acto sexual, ¿no? De encuentros sexuales voluntarios o no, como ya sabéis. Entonces, en Occidente, al llegar la Iglesia católica, estos conceptos, sobre todo, hablo de Occidente, ¿vale? Y de por ejemplo, aquí en España, ¿no? Se separaron, dando lugar a la desconexión, ¿vale? Por muchos otros temas también, no digo que solo fuera por la Iglesia, sino que por algunos otros temas se dio esta separación entre sexo y espiritualidad, ¿no? Y entonces hoy en día pues también da lugar a confusiones como las que me encuentro yo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Pues mujeres que creen que deben elegir entre el papel de madre y entre el papel de mujer sexual, porque si eres madre no puedes ser un ser sexual. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. Laura dice que qué bien que alguien hable de sexo con tanta naturalidad. Bueno, es que es natural, ¿no? Al final. Bueno, entonces, pues, como decía, las mujeres se sienten muchas veces como que tienen que elegir entre estos roles y entre ellos, si eres una mujer sexual, pues ya no puedes ser quizá una buena madre, no se te ve igual, no se ve igual como una profesional, ¿no? Porque tengas ese aire quizá un poquito más seductor, ¿no? O espiritual incluso, ¿vale? Y se apoyaron mucho estas religiones en el sentimiento de culpa para hacer desaparecer ese impulso sexual que en realidad es orgánico, ¿vale? Y todavía esto, por herencia cultural, no digo en todos lados, porque hoy día, por suerte, se están quitando muchos tabús, pero todavía se encuentra en el interior de muchas mujeres, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, nuestras madres, nuestras abuelas, si hablamos con ellas, pues seguro que podemos encontrar ahí montones de creencias, ¿no? Acerca de esto. Volviendo al tema espiritual, en la antigüedad el sexo se consideraba como uno de los misterios, siendo originador de vida. Pero no solo eso, sino que además se apoyaba en el estado alterado de conciencia que se da justo en el momento antes y durante el orgasmo para considerarlo, y lo consideraban pues como un canal de apertura, como un portal al encuentro de la divinidad, ¿no? O al entrar en estados de éxtasis. Tú puedes conseguir un éxtasis, por ejemplo, meditando, ¿no? Un estado que es momentáneo, no estás siempre, ¿no? Meditando o haciendo alguna actividad que te eleva, ¿no? Hay, por ejemplo, los artistas
los artistas cuando tienen una idea, un arte, que les viene, ¿no? Una inspiración, perdón, y entonces es como ese momento de éxtasis. Pues esto sucede en el sexo también, ¿no? Y bueno, esto, el encuentro de la divinidad, siempre digo, sea lo que tú consideres divinidad, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos que la divinidad es una parte de ellos, no está fuera, es una parte de ti, ¿vale? Es como una conexión que encuentras en ese momento contigo, ¿vale? Entonces, pues bueno, siguiendo con el tema, nos vamos ahora a la mitología. En la mitología sabemos que es la historia que nos han contado, que nos ha llegado acerca de los dioses, ¿no? Que esconden pues enseñanzas en forma de estas historias mitológicas. En ellas, en estas historias, existe el sexo, porque al final es algo inherente al ser humano. Y al parecer también a los dioses antiguos, que los hacían muy semejantes al humano. Y como dije antes, pues formaba parte también de lo que se llamaban los misterios. Tomamos en este caso como la definición de los misterios, creencias que son de conocimiento público, pero que no se pueden explicar de una forma sencilla, de forma racional, ¿vale? Tengo un comentario aquí de Laura. Debería ser normal, sí, pero estuve con un chico muy celoso durante 2 años y no me dejaba llevar ni tanga. Bueno, ya supongo que habrá pasado a muchísimas mujeres esto, ¿no? Todavía aún tenemos un poco de creencias, bueno, que nos han llegado, que quizás son herencia cultural mayormente, ¿no? Cosas que nos han contado, que nos han dicho o que ya venían implícitos en nuestra cultura, ¿no? Bueno, sigo con el tema de los mitos. Bueno, decía que en los mitos, en los relatos, hay encuentros sexuales, ¿vale? Que se podrían explicar como uniones de fuerzas de la naturaleza o de partes de la naturaleza, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos la relación entre Urano y Gea. Urano es el cielo y Gea es la tierra. A ellos lo representan pues como un encuentro sexual cuando se encuentran el cielo y la tierra. Es una forma muy bonita también de explicarla, ¿no? O de la energía femenina y la masculina. Como serían, pues hemos dicho, Shiva y Shakti. O a nivel más terrenal, las emociones, podrían representar las emociones de carácter muy pasional y que te pueden incluso llevar a actuar de determinadas formas, y la mitología te las explica en forma de estas historias, ¿no? Por ejemplo, pues la unión de Ares y de Afrodita, que son el dios de la guerra y la diosa del amor. Y aquí pues puedes coger la enseñanza de que, porque fue un amor muy apasionado y que tuvo que vencer obstáculos y que tenía oposiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto nos da a entender que el deseo es una de las fuerzas que te puede llevar incluso a la guerra, por así decirlo, ¿no? A tener estas batallas e incluso a la muerte. Y como muestra, pues por ejemplo, tenemos la historia de la guerra de Troya, en el que un amor apasionado pues lió ahí un pollo inmenso. Hola, 305 multiespacio, qué nombre tan bonito. Saludos desde Argentina, hola, ¿qué tal? Bueno, entonces, sin embargo, también podría ser símbolo de unión, ¿vale? Pues como sería prácticamente pues la parte masculina y la femenina, el amor, pues son dos cuerpos, el sexo, pues son en ese momento dos cuerpos que se vuelven uno, ¿no? Entonces, en la mitología tenemos bien diferenciados entre los dioses del sexo tal cual, ¿no? Lo llamaremos lujuria, pero sin ponerle una etiqueta negativa, y del amor romántico o celestial, ¿vale? En muchos casos. Por ejemplo, está saludando por aquí. Afrodita en un principio fue la diosa del amor sexual y la fertilidad, y también fue heredera de diosas de la guerra. Tengo otro vídeo sobre Afrodita aquí en el feed, que lo podéis ver, en el que hablo de este tema.
E incluso se la honraba en Esparta como una diosa armada, ¿vale? Más tarde se distinguieron dos Afroditas, que fueron Afrodita Urania, Afrodita celestial, que se refería más bien al amor romántico. Eros tenía también a Eros, que era su hijo y nacido de la unión con Ares, con esa pasión de la guerra, que es también el dios del amor erótico. Y también hay otras curiosas referencias de las que me gustaría hablaros con otros aspectos de lo que es el sexo, tanto del amor, del sexo con amor, tanto como el sexo tal cual, ¿no? En este caso voy a referirme solo a la mitología europea, que es la que más controlo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, en la mitología aquí tenemos a Himero, que es el dios del deseo sexual y del amor no correspondido. Como veis, todos son situaciones que nos pueden pasar en la vida. Tenemos a Hermafrodito, ¿vale? Que sabéis que era dos partes, femenina y masculina. Tenemos al dios Potos, que es el del deseo, del amor sexual y de la nostalgia por amor. Tenemos al dios Pan, que es un dios pues muy lujurioso, ¿no? Pero que también es de la fertilidad. Tenemos a un dios que se llama Peito, que es de la seducción, de la persuasión. Y también tenemos, por ejemplo, a Príapo, que es un dios que se le representa siempre con un falo muy grande, que es el dios de los genitales, de la lujuria, la fertilidad y de la relación sexual en sí. Así que, como veis, formaban parte de su religión, porque esto eran sus dioses. Entonces, por tanto, su forma de expresar la espiritualidad, ¿vale? No se olvidaba en ese momento el aspecto sexual, formaba parte de la vida. Aunque lo que nos ha llegado hoy en día de la mitología griega, por ejemplo, en este caso, ya que os estoy hablando de ella, ya se adivinan huellas del patriarcado y de la represión sexual femenina, ¿vale? Pero también hay otras mitologías en las que podemos ver otras diosas mucho más libres, ¿vale? Si investigamos tiempo más tiempo atrás, ¿no? Pues podemos encontrar otras diosas mucho más poderosas y más sexuales. Ay, gracias, me dice, que bien te explicas, Parraga. Bueno, entonces, esto lo comento porque también os expliqué en este vídeo acerca de Afrodita que digamos, las abuelitas, por así decirlo, de Afrodita, ¿no? Pues como Ístar, Astarte, eran diosas no solo del amor y del sexo, sino también pues de la guerra, y eran diosas reinas, ¿vale? O sea, eran completas. Así que, como veis, es todo lo mismo, aunque queramos apartarlo, ¿vale? En el norte de Europa, por ejemplo, tenemos a la diosa Freya, que es una diosa muy libre sexualmente. Y bueno, pues también se dice que Freya, en este sentido, cabalgaba sobre sus amantes, en el sentido sexual, sí. Cosa que también aparece en el aspecto esotérico, en lo que es pues la magia. Tenemos pues la magia draconiana, la magia sexual tal cual, en lo que la mujer suele estar encima del hombre, ¿vale? Lo digo porque sabéis que también hay tema con esto, con Lilith, etcétera. Ya quizá más adelante pues hago, si os gusta el tema, un vídeo acerca de Lilith. Bueno, pues ¿qué más? Entonces vemos que también la espiritualidad a través de la religión ha afectado a la sexualidad de la mujer, ¿vale? Hablo de la mujer porque, bueno, ya sabéis que yo básicamente pues mi trabajo consiste en acompañar a mujeres y me encuentro muchísimo con esto, ¿vale? Y nos olvidamos incluso que la sexualidad es una más de nuestras características, que forma parte del todo, como os estoy explicando, a través de los mitos, a través de las religiones antiguas, a través de técnicas antiguas, incluso de salud, como el taoísmo, ¿no? Entonces, bueno, en la antigüedad también, y esto es algo que choca mucho a mis alumnas, sobre todo en el curso de Afrodita y yo, podemos encontrar el sexo como conexión con la divinidad, como os he dicho antes, ¿no? Relacionada a la espiritualidad tal como la vivían en esos tiempos, ¿vale? Son conocidos algunos templos en Oriente Medio, en las culturas sumeria, mesopotámica, en los que existía la prostitución sagrada. Y leí que también hoy en día todavía existe
esto en India y en Nepal, ¿vale? Normalmente esto eran sacerdotisas que se llamaban hetairas en Grecia, pero también hubieron hombres, ¿vale? Aunque la mayoría eran mujeres. En general, aunque en estas sociedades, ¿no? Sobre todo os hablo de la griega, ¿no? Pues el hombre predominaba sobre la mujer, el sexo era parte de la religión y eran personas, las hetairas, respetadas en la sociedad, ¿vale? Se sabe que en el culto a Ishtar y a Astarte, que se me pausa, pues no tengo ninguna, no me sale nada por aquí. Yo aquí me funciona bien, yo continúo, espero que lo veáis bien, luego queda grabado, espero que se grabe bien. Bueno, continúo, ¿vale? Que hablaba de Ishtar y de los templos de Ishtar y Astarte, del culto a estas diosas, que se basaba en la prostitución sagrada, que además se concibe como un acto de magia simpática, ¿vale? Cuando hablamos de magia simpática quiere decir que tú intentas atraer aquello que deseas, ¿vale? A través de la energía, ¿vale? Que estás trabajando en ese momento. Y bueno, incluso hay pues especialistas, estuve leyendo, en las placas, en placas babilónicas encontradas en excavaciones que dijeron sobre ellas que había una compleja relación entre el mundo de la magia y de los elementos liminales, de la frontera, ¿vale? Lo que es liminal significa que está en la frontera de un sitio y de otro, en este caso entre mundos, ¿vale? Pues como serían, por ejemplo, los espejos, ¿no? Hay mucha gente que dice que son elementos liminales, portales, cruces de caminos. Si conocéis a la diosa Hécate, pues sabréis un poquito de esto. La cama como frontera entre el mundo real y el de los sueños, y se dice que también las partes del cuerpo, como la boca o la vagina, eran vistos como lugares donde había el contacto entre lo visible y lo invisible, ¿no? Como estos dos, como que este portal se diluía, ¿vale? Entonces, pues bueno, al considerarse así, pues existía también este tipo de magia simpática o de conexión, de intentar conectar de esta forma con otros mundos. A ver qué me dicen por aquí. Como chico que soy, pienso que las mujeres deberíais tener más libertades porque parece que todo lo que hagáis esté mal visto. Gracias. Bueno, me encanta aquí estos chicos apoyando. Por suerte, el otro día leía acerca de alguien que comentaba, pues que no, sobre estos temas, ¿no? De hoy día, de no encontrar a la persona y tal, digo, bueno, digo, que tú no hayas encontrado una persona, ¿no? Que te convenga, digo, pero hoy día, ay, perdonadme, es que estoy sentada en el suelo, que hoy en día, por suerte, ya hay muchos chicos con bastante conciencia y que, bueno, que están viendo cosas que antes no veían y es maravilloso, la verdad, ¿vale? Bueno, como os decía, acerca de los elementos liminales, de la magia y demás, ¿vale? Esto nos muestra, esto que os acabo de contar, de estas fronteras, que incluso las consideraban en las partes del cuerpo, nos muestra cómo algunas de estas culturas no diferenciaban entre lo que es la vida física, la vida terrenal y la vida mística o mágica, ¿vale? Esto pasaba mucho, si os gusta el Antiguo Egipto, quizá habréis leído algo sobre esto, ¿no? Que toda su vida estaba llena pues de aquellos dioses, de aquellas cosas mágicas, ¿no? Eran como dos mundos que convivían mucho para ellos. Y por esto, pues el sexo como parte de la vida también formaba parte de esta magia, ¿vale? Y bueno, además, como curiosidad, que sepáis que Afrodita también era la patrona de las prostitutas y de los marineros. Y bueno, siguiendo con este tema, en el sintoísmo japonés, por poneros otro ejemplo, también existían, no sé si hoy día existen, pero existían sacerdotisas que eran cortesanas de clase alta y que a veces practicaban una costumbre que representaba pues que se acostaban con la divinidad en sí, ¿vale? Y tenían clientes y el dinero que ellas conseguían era para mantener templos, al templo donde ellas pertenecían, o para construir un determinado templo, ¿no? Bueno,
pues también tenemos, por ejemplo, fiestas paganas que nos hablan de sexo, que nos hablan de fertilidad, y la fertilidad evidentemente va relacionada a estos temas, ¿no? Y tenemos fiestas paganas muy interesantes, pues con algunas curiosidades muy divertidas, como serían las Lupercalias, que era el antiguo San Valentín, y que había una costumbre que era en la antigua Roma, que era emborracharse, correr desnudos, habían unas personas que se dedicaban a azotar a otras por la calle, iban como con unos látigos y el que pasaba por ahí le azotaban. Y bueno, y podían en ese momento, debido pues a que iban un poquito colocados, pues tener relaciones en cualquier lugar, ¿vale? Esta era una tradición asociada al dios Pan y a la fertilidad. Y luego pues también tenían pues las bacanales, que da nombre pues evidentemente a lo que hoy conocemos pues cuando decimos pues es una bacanal, ¿no? Que eran dedicadas al dios Baco, al dios del vino. Y estas en principio eran festividades que venían de Grecia y en las que participaban al principio exclusivamente mujeres, porque era una especie de rito iniciático, pero lo que pasó es que acabaron desfasándose mucho en la época romana y quedaron muy desvirtuadas, ¿vale? Y se celebraban durante el mes en el mes de marzo también en Grecia, que era una fiesta que se llamaban las grandes dionisíacas, ¿vale? En estas fiestas iniciáticas, ¿vale? Pues las únicas que podían iniciarse en estos misterios eran las mujeres que iban en procesión hacia una arboleda en el monte Aventino para pasar los días, para pasar un par de días, ¿no? En compañía pues de otras mujeres. Entonces, esta era una de las fiestas, de las únicas fiestas, fíjate, en la que la mujer se podía liberar de sus ataduras conyugales o familiares. Y aunque la primera festividad era mucho más, la de la Bona Dea, que es de la que viene, era mucho más solemne, las bacanales eran más bien una entrada en los misterios más profundos de la sexualidad, y también se utilizaban sustancias y se utilizaba alcohol, ¿vale? Por lo que no estaban permitidas a mujeres pues, que tuvieran bebés y que estuvieran dando el pecho, ¿no? Entonces, este consumo de alucinógenos, no sé exactamente qué consumían, pero vino seguro, permanecía establecer un contacto directo con el dios Baco, ¿vale? Entonces, pues bailaban desnudas, bueno, y bueno, pues ahí se liaba quizá alguna fiesta bastante potente, ¿vale? Y el propósito inicial, aún así, era que las mujeres, en su contacto con la divinidad, en este tema, a través bueno, pues de este consumo, gozaran de fertilidad, ¿vale? Luego en la era romana, pues lo que sucedió fue esto, ¿no? Que acabó siendo pues como una orgía, podemos decir, o así, ¿no? Que se quedó un poco más desvirtuada. Y bueno, hoy en día también se siguen asociando al sexo algunas festividades de expresiones de espiritualidad de la tierra. Como he dicho, pues se conservan algunas costumbres paganas, algunas festividades paganas. Pues por ejemplo los wicanos y todas las personas a quienes les gustan celebrar los ciclos de la tierra, pues tenemos por ejemplo la festividad de Beltane o Beltane, que viene de los celtas y que es una festividad que queda entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, que es el 1 de mayo suele ser, y representa la unión entre el dios y la diosa. Vemos otra vez aquí la unión entre la energía femenina y la masculina en un acto de fertilidad, ¿no? Y algunas personas pues lo celebran haciendo magia sexual, si están más metidos en estos temas, o fiestas en las que está muy presente la sexualidad, ¿vale? Como dato curioso, aquí en Cataluña, donde vivo yo, pues tenemos la Patum de Berga, que se celebra en la misma fecha, y que es una fiesta heredada también de la época pagana. Es totalmente pagana esta fiesta y tiene mucha simbología parecida a la antigua, ¿no? Con fuego, disfraces van como con paja encima o con hojas, así, ¿no? Como elementos de la naturaleza o como seres mitológicos de la naturaleza, ¿no?
Eh, y bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito más, ya que hablamos de este tema de la magia, a los rituales, al estado alterado de conciencia, como mencioné al principio. Tenemos este estado alterado de conciencia que se da justo en el momento antes y durante el orgasmo, y este se considera un canal de apertura, ¿vale? Como he dicho antes y como lo consideraban ya antiguamente, y para las personas que practican este tipo de magia también, ¿vale? Pero hay otros caminos de crecimiento basados en la espiritualidad, como hay diferentes caminos esotéricos también, y que implican algunos aspectos sexuales, ¿no? Por ejemplo, pues el Tantra, ¿vale? Que es un ejemplo de ritual y al mismo tiempo de camino de crecimiento espiritual. Cuando hablo de esoterismo no me refiero no me refiero pues a cosas que se nos enseña o se nos muestra hoy en día, ¿no? En el esoterismo realmente hay mucho estudioso, hay personas que estudian mucho, ¿no? No me refiero a tipos brujas Lola y así, sino a personas que son bastante estudiosas de temas como el hermetismo, la teosofía, la teurgia, ¿vale? Que buscan el hecho de crecer a todos los niveles. Y el espiritual también, evidentemente, porque para ellos va unido. ¿Vale? A través de diferentes técnicas, pues algunos pues acompañados de dioses, de estas energías que representan, o con otro tipo de conocimientos ancestrales, ¿vale? Y una de estas ramas es la magia sexual, de la cual también vemos que surgen otras tantas diferentes ramas. Pero en sí, lo que es la magia sexual se basa en que la energía liberada a través del acto sexual se puede canalizar para crecer, para ser más intuitivo, para tener mejor salud o para alcanzar alguna meta. ¿Vale? Pero siempre en estos caminos es básico buscar la purificación de uno mismo primero, tomando este concepto como acercarte a tu divinidad interior. ¿Vale? En estos actos de magia sexual lo que se hace es, después de haber estudiado, de haber tenido diferentes prácticas, una disciplina, etcétera, es llevar la energía de las dos personas implicadas a través de los canales adecuados, ¿vale? Cuando son dos, como ya he explicado, y son hombre y mujer, pues lo normal es la mujer encima, ¿vale? También esta magia sexual se puede practicar solo a través de la masturbación, porque hay un empuje de energía cuando tú estás en ese estado en el que te contaba antes, ¿no? El momento antes y durante el orgasmo, pero también hay que aprender a canalizar todo esto, ¿vale? Y bueno, pues por otra parte tenemos el yoga, porque os he hablado mucho en mi feed de la energía sexual, porque todo está relacionado. Lo que intentamos hacer es que esta energía sexual nutra todos nuestros canales de abajo, de los centros más conectados a la tierra, hacia arriba, los centros más conectados a la sabiduría, a la espiritualidad y a la conexión con el todo, ¿vale? Tenemos el yoga, que es un camino que incluye el físico, la mente y el espíritu. Y también se nos habla de esta energía sexual que os acabo de explicar. Y lo que buscamos es esto, ¿vale? Canalizarla adecuadamente, pues para tener un mejor estado no solo de salud, sino de salud en todos los sentidos, en el físico, salud mental y también tu parte energética, estar, pues no influenciarte con otras energías que no debas, sino tener tu propia energía bien cuidada, Yo siempre digo que cada uno es responsable de su propia energía, ¿no? A veces me pregunta mucho la gente, para protegerme, para no sé qué, bueno, eso está muy bien, pero primero tienes tú que hacer que tu energía sea... Si tu energía está bien tratada, si tú tienes unas buenas costumbres, muy difícil va a ser que te ataque nada, porque vas a estar con una vibración alta, ¿vale? Y esto no tiene precio. Y bueno, podemos buscar aquí también, en todo este tema de yoga, meditación, etcétera, etcétera, estos estados alterados de conciencia, porque ya he sabido pues, que hay un movimiento también en las ondas cerebrales, cuando nosotros meditamos, cuando hacemos yoga, etcétera, etcétera, cuando estamos en un estado más
alto en forma vibracional. Y bueno, pues ya está. Esto es todo lo que os quería explicar hoy acerca de esto. Si os ha gustado, pues no sé, comentarme cositas y podéis compartir y podéis visitar. Tengo varias cosas también en mi blog, en mi web. Encontraréis artículos sobre sexualidad sagrada y muchos otros temas, sobre los elementos, sobre chakras, etcétera. Y por aquí, por mi feed también. Gracias, Laura. Me dice qué dulzura escucharte. Gracias. Un placer. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, si no me llega ahora y si os ocurre más tarde, me lo mandáis por privado y estaré encantada de contestaros, si os puedo ayudar. Y bueno, pues por ahora nada más. Muchas gracias por escuchar. Os espero el lunes, que a las 7:30 de la mañana, para los valientes, haremos unos poquitos estiramientos para empezar bien la semana y una reflexión para que esa semana le deis ahí y cojáis vuestras propias conclusiones, vuestros propios pensamientos. Os mando a todos un beso. Gracias.